hay como dos tendencias, ¿no? Se ve una que es un poco más extrema, que es prácticamente abolir a las EPS como mástil del sistema, y otra que es hacer, esa por ejemplo es la que puede, uno puede oír que las voces, digamos, que más pueden rodear a la ministra Corcho, la defiendan. De hecho, la misma ministra puso un post ayer diciendo que las EPS no curan, sino que facturan. Y hay otras voces dentro del mismo gobierno o afines al pacto histórico, como la del mismo Roy Barreras, por ejemplo, que dice, hombre, el sistema, hay que defender muchas cosas que funcionan, lo que usted decía de la cobertura y demás, y también hay que hacer, no sé, apretar un poco a las EPS y tal, pero que no sean modificaciones que sustituyan un sistema por otro, porque además entre ese salto en el aire, pues mueren muchas personas. ¿Usted entre esas dos tendencias se sitúa en alguna en especial? Pues yo me sitúo de parte de la reforma. Yo creo que hay que reformar la salud en Colombia. Los médicos, por ejemplo, tienen que tener mejores condiciones. Por su un médico del seguro es un dactilógrafo. Tiene que, a los 15 minutos, tiene que parar. Y no todas las enfermedades son iguales. No es lo mismo una persona que vaya con un mal de estómago a una persona que se esté muriendo. Eso tiene que cambiar. Yo creo que en eso tenemos que... Yo estoy del lado de cambiar. Por eso estoy en el gobierno del cambio. Y cambiar no significa destruir. Tenemos que construir también sobre lo construido, que no es necesariamente construido, es decir, es construido de manera muy larga en el tiempo. Es decir, los médicos han protestado. Lo que pasó con los médicos, por ejemplo, en la pandemia fue terrible. Las enfermeras, los pacientes hemos protestado también. Entonces, esto hay que cambiar. Daniel Samper Pizano. Ministra, ministra, seguramente usted debe haber encontrado muchísimas servicios u oficinas o funciones del ministerio de su cargo que le parecen deplorables, pero ¿hay alguna que le haya sorprendido por su eficiencia o porque está funcionando muy bien? Pues yo el día que entré al ministerio hablé con los funcionarios, con los directivos, y lo primero que les dije y lo primero que he encontrado es que hay un acumulado. Y eso lo dije también en una escena a la que invité a las exministras y a los exministros. Hay un acumulado, cosas que hay que conservar y fortalecer. Las bibliotecas, la red de bibliotecas, por ejemplo, eso es una cosa extraordinaria. Eso no lo tiene ningún país. Y son más de 800 bibliotecas en toda Colombia. Las escuelas de música, las casas de la cultura. Muchas no funcionan, las han dedicado a que sea bodega, eh, pero también hay cosas que transformar. La economía naranja, por ejemplo. Esa, qué pena, pero no. Porque no es que la cultura no tenga que ver con la economía, claro que sí, pero reducir la cultura a la economía, no. Entonces ahora o sea, mantenemos COCREA, por ejemplo, que es la posibilidad de captar presupuestos de la empresa privada, que hay beneficios tributarios, eso sí, pero va a cambiar. Por ejemplo, se va a dedicar exclusivamente a la cultura, a proyectos culturales, porque se dedicaba a apoyar muchos proyectos que no eran culturales, ni artísticos, ni de saber. Eso va a cambiar. Va a cambiar también. Hemos cambiado ya, por ejemplo, frente a las convocatorias, se redujeron los requisitos, se aumentó notablemente el presupuesto y logramos que participaran personas de todos los departamentos de Colombia y de la mayoría de los municipios también. Entonces hay cosas que cambiar, hay cosas que transformar, pero yo no llegaría a destruir en absoluto, sino a construir. Ministra, ahora que usted menciona cosas para cambiar, el año pasado yo hablé con usted en privado después de esa columna, publiqué una columna sobre la destrucción de los lugares de interés público históricos, de los cascos históricos en Villa de Leyva, en Barichara,
el incumplimiento de esas normas de renovación urbana y de preservación, por supuesto, de esos lugares históricos, que es algo que corresponde al ministerio. ¿En qué va eso, ministra? Pues eso es un asunto muy complicado, la verdad. Yo incluso creo que en algún momento tendría que haber un instituto descentralizado dedicado al patrimonio. Eso en el ministerio nos ocupa más de la mitad del tiempo, de las energías y de los presupuestos también. Entonces hay cosas complicadas, por ejemplo, lo de Villa de Leyva, es un contrato de la gobernación que se firmó en el gobierno pasado, y entonces con toda la legalidad del caso, entonces por supuesto hay una protesta, hay unos veedores, hay mucho, yo celebro de todas maneras la preocupación tan grande que tiene la gente de Villa de Leyva por conservar el patrimonio. Patrimonio hay que conservarlo. Y hemos ido a Villa de Leyva varias veces. Ha venido toda la gente de Villa de Leyva a Bogotá. Hemos hecho unos foros. Ahora estamos construyendo una mesa. Un asunto que hicimos fue parar la obra, porque nos dimos cuenta que hay un certificado que tiene que ver con el subterráneo de la plaza, que se necesita para saber si hay algún daño arqueológico. Y como no tenían ese certificado, paramos la obra. En este momento la obra está parada, pero no suspendida, porque hasta que los jurídicos nos digan también qué es lo que hay que hacer, es muy difícil. Hay alguna gente que quiere que la suspendamos ya y no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque es legal. Es decir, esto está aprobado, se consultó en su momento, lo consultaron con todas las entidades que hay que consultar y fue aprobado. Entonces, a mí no me gusta el proyecto, pero uno no trabaja en una institución por los gustos, sino por los derechos. Entonces, estamos en eso, estamos en pleno debate y vamos a hacer un foro donde estén los veedores, donde estén los especialistas en patrimonio y ojalá puedan estar ustedes en este foro también. Yo soy la más interesada en que eso se solucione. Fui a Cartagena también para mirar allí los sitios patrimoniales. O sea, la cantidad de problemas que hay con el patrimonio es muy grande. Entonces también quiero que hagamos un foro nacional sobre patrimonio por muchas razones. Hay muchos centros de patrimonio donde la gente no tiene acceso, por ejemplo. Patrimonio tiene que ser para la gente y la gente tiene que conocer el patrimonio. Pero hay una cosa muy importante que son los vigías de patrimonio. Pues eso es lo que puedo decir al respecto. Estamos en la jugada.